Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal de Next Level Travel. Bienvenidos a nuestro día T de Twitch, al famoso Tueves, Pedro? Al famoso Tueves. Por fin es jueves. Y ahí estamos. Y hoy retomamos nuestros directos porque el mes de enero ha sido muy duro, un Fitur complicado, mucho trabajo para traeros todas las novedades este año a lo largo de todas las semanas que vamos a tener de aquí hasta el verano. Fíjate, hoy estamos aquí con tormentas, con lluvias y en veranito pues estaremos ya pensando en otra cosilla, en la cervecita y estas cosas. Y hoy hemos retomado con un destino súper especial. Y más en concreto con una región, porque hoy vamos a viajar al sur de Italia y vamos a una región que enamora por su autenticidad, por su luz y por su forma de vivir. Vamos a viajar a la Puglia, que es un destino de pueblos blancos, de trullos, costa mediterránea, olivares infinitos y una gastronomía que tanto nos gusta, que hay que disfrutarla sin prisas, como nos gusta a nosotros. Y pues nada, vamos a conocer entonces esa Italia diferente, menos conocida, pero que es profundamente auténtica. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Pues ya lo sabéis, ahora os lo contamos, pero antes de nada vamos a presentar por aquí al gran Pepe de Neslavel Travel Vigo. Hola, Pepe. Hola Miguel, hola Pedro, un placer como siempre estar aquí, más cuando vamos a tratar un destino que para muchos es muy desconocido. Parece que nos quedamos siempre con la parte norte de Italia y nos olvidamos de esta zona que está hacia el Tacón, muy cerca. Realmente un auténtico paraíso y como bien dijiste tú, ante todo, muy auténtico, la Italia auténtica. Yo creo que nos va a gustar. Claro que sí, claro que sí. Y aquí está, como siempre, Pedro de Neslavel Travel Madrid. Hola, Peter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, Fitur intenso, mucho curro y además muy grande este año que no hemos podido visitarlo todo. Así que muy bien. Oye, ante todo, dar las gracias a Antena 3 por haber puesto hoy el rosco a las 11 de la noche, que no nos contraprogramen, ¿eh? Entonces, que lo sepáis que os agradecemos, Antena 3, que Pedro, habéis puesto pasapalabra más tarde. Pedro, sabían que teníamos el Twitch hoy a las 8. Hombre, Efectivamente, lo ha hecho por eso. era el inicio de temporada. Contra eso no se puede contraprogramar. Y hay que dar las gracias ya a ese chat que nos está saludando. Pues muchas gracias, como siempre, por seguirnos. Y pues os contaba antes que íbamos a conocer este destino de la mano de quién. Pues damos paso ya, lo vamos a conocer. ¿Qué? ¿Alguien ha dicho algo? Ah, no. No Pues lo sé. vamos a conocer de la mano de Europa Mundo, porque es con quien vamos a descubrir la Puglia, para descubrirla con calma. Y nos acompaña por aquí Patricia Gómez, del Departamento de Guías de Europa Mundo. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto en estos días de lluvia pensar en un destino tan soleado y tan bonito. Hola Patricia, bienvenida a nuestros directos, que La verdad eres que sí, novatilla. esa luz la echamos Gracias. de menos en estos días, la echamos de menos. Y por aquí ya tenéis una cara conocida que hoy, creo que está en la oficina, no le pillamos en el aeropuerto, no le pillamos en ningún sitio. Está Carlos González, director comercial de España de Europa Mundo. Hola, Carlos. Hola Miguel, hola Peter, hola ¿Qué Pepe. tal? Súper bien, todo en orden. Muy bien, hoy se te escucha fenomenal, no estás ahí corriendo en el aeropuerto para coger un vuelo, así que guay, fenomenal. Bueno, pero Pedro, hay que decir que realmente siempre se le ha escuchado bien, ¿eh? Aunque estuviera Sí, en el aeropuerto sin pero sin prisas. ningún problema, sin ningún Eso problema. es. Pues si os parece que es que cómo nos gusta hablar, vamos a empezar y vamos a empezar como le gusta a los levelers, no a nosotros. ¿Cómo les gusta? Pues con una pildorita, con un vídeo que hemos puesto en nuestras redes sociales para empezar a conocer este destino. Así que, venga, vamos Venga, allá. dale, pónmelo. ¡Pónmelo! Bueno, ahí habéis Pues, visto ya un vídeo, ¿no? Que se ve de todo. Buen vídeo, Miguel. Enhorabuena, te lo has currado. Pedro, ¿Qué te ¿qué iba a dices? decir? Venga. A ver, que ya que estoy yo, empiezo yo. Vamos a hablar hoy de, bueno, no sé cómo decir, si Puglia o Apulia, ¿no? Que, como bien decía Pepe, está en la parte sur de Italia. Un rompecabezas con un
montón de maravillas. Entonces, más de 900 kilómetros de costas, naturaleza, mar, etcétera. Pero bueno, Patricia, cuéntanos un poco qué vamos a descubrir en este viaje tan chulo por esta zona. Pues la Puglia, una de las cosas más interesantes que tiene es que no es que sea una tierra que parece parada en el tiempo, es que realmente está parada en el tiempo. Entonces, a poder descubrir una Italia muy, muy auténtica, que todavía tiene la suerte de no haber sido muy explotada turísticamente, lo que hace que sea una Italia amigable, que sea una Italia donde nos vamos a sentir únicos y especiales. Todavía, como no vamos a mucho turista, no nos lo vamos a cruzar a lo largo de nuestras rutas. Y la verdad es que la Puglia, como buen destino mediterráneo, no es que tenga una esencia, tiene muchas esencias. Es esa parte de Italia que mira hacia los Balcanes y que mira hacia Grecia. Entonces no deja de ser un punto de encuentro, un punto de diferentes culturas, y eso también le da un carácter muy, 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 muy especial. Así que una zona muy desconocida, pero que ofrecernos y que enseñarnos. Y cómo, Patricia, si te parece, como seguramente hay algún leveler despistado. Y igual, si le situamos un poco qué zona de Italia es, yo creo que nos lo va a agradecer. Así que, cuéntanos. Pues hablar de la Puglia es hablar del sur, es hablar del sur, y un sur especial, porque mirad que cuando hablamos de sur en Italia tiene una connotación que va mucho más allá de lo geográfico. Hablar del sur o norte de Italia tiene unas connotaciones sociopolíticas que son muy, muy, muy evidentes. Italia es un país muy jovencito, aunque tenga una historia muy, muy antigua. Entonces, Italia fue unificada y nace como nación solo a finales del siglo XIX. Para aquella época, Italia, que llevaba, o las regiones de Italia, que llevaban mucho tiempo teniendo un carácter propio, un idioma propio, y que eran pequeños reinos, ¿no? Cada uno con sus características, pues la Puglia, cuando entró dentro de Italia, era un territorio con una identidad muy, 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 muy propia. Italia, por hacerlo a corto, la verdad, marcó una diferencia entre el norte y sur. Los primeros reyes de Italia, que eran Saboya, centralizaron su poder en el norte de Italia se industrializó y el sur quedó como parado en el tiempo. Tuvieron que ser obligados a recurrir de nuevo al campo, y eso ha hecho, como decíamos, que haya una gran brecha económica y en consecuencia social, política entre norte y sur. Entonces, decir sur de Italia, hablamos de una Italia menos desarrollada industrialmente, con menos infraestructuras, y eso ha permitido hacer, como decíamos, más auténtica. Para nosotros es algo muy, muy, muy interesante, pero para ellos culturalmente, bueno, pues ha sido un proceso histórico un poco complicado. Entonces, como decíamos, es mucho más que una cuestión geográfica. Esa posición al sur, porque hablamos del tacón de la bota, ¿eh? Si pensamos en Italia, en la península, con esa forma de bota, la Puglia es el tacón, que además es una de las regiones menos montañosas de toda Italia. Ya sabemos que está vertebrada por una cordillera, que son los Apeninos. Los Apeninos vienen desde el norte y van bajando toda la botita y se van hacia la punta, lo que hace que el tacón... Se te corta un poquillo, Patricia. Quédate un poquito hacia atrás, por fin. Vale, Ahí. ahí mejor. Ahí, Entonces, perfecto. como decíamos, es menos montañosa, cerrada por un lado por el mar, lo que hace que mire, o sea, por las montañas, obligándola a que mire al mar. Y los mares que bañan esta región son dos, el Adriático y el mar Jónico. Mares que le han comunicado el Adriático con la zona de los Balcanes y el Jónico con lo que es la zona de Grecia y el antiguo Bizancio. Así que tiene una posición maravillosa, que culturalmente le ha enriquecido mucho, y como decíamos, pues, Italia también le dota de sus características. Hablamos del sur con todo lo que eso conlleva. Muy bien. Pues eso, acuérdate de lo que te he dicho, porfa, quédate un poquillo hacia atrás, porque no sé qué pasa con el micro, que parece que cuando te arrimas al micro se corta un poquillo y así. Satura. Pues sí, si te quedas aquí un poquito para atrás y no te mueves mucho, yo creo que se escucha perfecto. Pepe. Pues nada, seguimos, Pepe. Bueno, pues nada, yo creo que este tour de Europamundo que nos lleva por la zona de Puglia nace en Roma, aunque realmente en Roma solamente estamos para dormir. Y al día siguiente arrancamos hacia, y creo que lo estamos viendo ahora en la foto, yo creo que la primera parada de este fantástico viaje, lo que es la abadía de San Giovanni.
Cuéntanos, Patricia, ¿qué podemos hablar de este punto, de este primer punto de visita Pues de la Puglia? primero, Pepe, como decías, muy buena observación. Empezamos en Roma y es esencialmente por un tema logístico. En el sur, los aeropuertos internacionales tienen vuelos muy limitados a nivel internacional y Roma pues es el aeropuerto que funciona todo el año. Entonces es ofrecer la facilidad de vuelos cómodos a lo largo de todo el año porque este programa nuestro de Europa Mundo funciona los 12 meses del año. Entonces es la manera de garantizar que podamos hacer un viaje a la Puglia bien ubicados. Que nuestro viaje estar en la Puglia tenemos la suerte que nos va a permitir pasar por otras regiones del sur que nos van a ayudar a entender por qué la Puglia es diferente. Y de hecho esta primera parada, que como bien decías es San Giovanni in Venere, es una localidad que pertenece a la región del Abruzzo. Y el Abruzzo es una de las regiones montañosas de Italia, es una región esencialmente apenínica. Y esta abadía, pues es un lugar muy especial. Es un sitio que lleva con una continuidad espiritual desde hace muchísimos siglos. Porque lo que hoy vemos convertido en una en la antigüedad fue un templo dedicado a las diosas de la fertilidad. Desde la Grecia antigua hasta Roma, ahí siempre existió un templo dedicado a Venus. Por eso se llama San Giovanni in Venere, porque la construcción cristiana está en la construcción pagana realizada primero por griegos y luego por romanos. Y esto es algo muy común en Italia, porque hay un periodo en el que hay un sincretismo religioso. No tenemos que olvidar que los primeros cristianos fueron los últimos paganos. Y la manera de cambiar el chip, la mentalidad de esos primeros cristianos, y como decíamos, que eran los mismos últimos paganos, era superponer sobre sus lugares sagrados otros lugares con la misma relevancia de la nueva religión. Entonces hablamos de una abadía en estilo románico, porque en Italia también hay románico, en menor medida que si lo comparamos, por ejemplo, con España o con Austria. Encontramos que también es una joyita de las excepciones, porque el románico, como decíamos, existe, pero no es un arte muy común en este lugar. Así que fijaos qué curioso que San Giovanni pues lleva, como decíamos, ligado a la espiritualidad desde la antigüedad, desde la época antigua. Y San Giovanni tiene también una particularidad. Nos habéis presentado una visión muy bonita que es con las vistas hacia las colinas y los olivos. Si hiciéramos la foto desde el punto contrario, veríamos que San Giovanni Venere parece suspendido sobre el mar. Entonces es un equilibrio perfecto de espiritualidad rodeado de naturaleza y naturaleza de mar. Y es que Precioso. al fin y al cabo, ese templo dedicado a Venus tenía una intención hacia los marineros, porque las sacerdotisas antiguas de los templos de Venus y Afrodita tenían una misión y era dar amor, sacerdotisas de la diosa del amor. Y cuando los marineros hacían una parada, después de navegar por el Mediterráneo, esas costas, sabían que en el templo de Afrodita y de Venus siempre iban a encontrar amor. Entonces, ha tenido también, como decíamos, una perspectiva muy hacia el mar y, como decíamos, un lugar muy especial. Yo me pido a Patricia como guía en la Puglia, ¿eh? Vamos, lo tengo muy claro, ¿eh? Madre mía, una enciclopedia andante, ¿eh? Tremendo, tremendo. Pero bueno, terminamos la visita de San Giovanni in Venere y nos vamos hacia otra encantadora ciudad con un casco, ya estamos viendo parte de la foto, con un casco antiguo totalmente amurallado, que es Termoli. Aquí, ¿qué nos podemos encontrar, Patricia? Pues Thermoli, si hemos dicho que venimos de una tradicional parada de marineros, ¿no? Como era el antiguo templo de Venus, pues vamos a seguir con historias de marineros. Y Termoli es una ciudad, es del Molise, otra región sur de Italia, y Termoli es una ciudad de carácter y esencia marinera. Y eso lo vamos a poder notar en el ambiente, en la gastronomía, porque de hecho aquí vamos a tener tiempo para almorzar. El puerto de Termoli es muy activo para lo que son los barcos de pesca. Termoli tiene su propia lonja. Si cruzáramos las murallas espectaculares que estamos viendo ahora, entraríamos prácticamente, accederíamos a la lonja, a ese mercado del pescado donde cada mañana los pescadores vuelcan lo que acaban de sacar del mar y, como decíamos, se nota también en el ambiente de sus calles, ¿no? Es ciudad esencialmente marinera. A ver, ¿verdad? Ay, se te va la voz otra vez, Patricia.
decían que aquí vamos a terminar de ver rasgos que ya nos empiezan a acercar a todo lo que vamos a ir conociendo en Puglia, ¿no? Estas ciudades de costa, decíamos, mar Adriático, mar Jónico o mar... Es decir, la Puglia, no olvidemos que ha sido también un cruce de caminos con el Oriente y con Tierra Santa. Estaba como en el corazón del Occidente y del Oriente y era como casi un puerto, ¿no? de intercambio entre ambos territorios. Por tanto, las ciudades a partir de la Edad Media se van a ir amurallando, porque el comercio y el continuo asedio de los piratas se va a hacer presente. Entonces, esas características de las ciudades de esta costa. Y vemos también una torre defensiva. Aquí Federico II, uno de los personajes más importantes de Puglia, como comentaremos después, ya empezó a construir sus fortalezas, ¿no? Entonces empezamos a ver ya pues esas características. Y por supuesto el centro de Termoli, calles coloridas, balcones con la ropa tendida, y en Termoli hay que empezar a disfrutar de esa Italia calmada, donde aquí la monumentalidad está en sus calles. Esto es puro ambiente mediterráneo. Perderse por sus calles, pararse en la plaza a tomar un vinito viendo las barcas antiguas, viendo cómo los pescadores van sacando sus cajas de los barcos, ¿no? Y es una ciudad de verdad muy, muy, muy agradable, con una esencia muy, muy marinera. Desde luego lo es, y basta con ver la foto, todo lo que nos has explicado para saber que, vamos, tiene que ser una ciudad completamente única. Y bueno, salimos de Termoli y llegamos a Bari, donde creo que en principio en el tour nos quedamos a dormir. Eso es. La Puglia la vamos a empezar a conocer, pues efectivamente Pedro. por su capital, ¿no? La ciudad de Bari. Una ciudad que sin duda alguna gira alrededor de su puerto. Lo hace ahora en el presente y lo hizo también en el pasado. Es el puerto que tiene conexión con ferries hacia Albania, tiene conexión con ferries hacia Grecia, tiene conexión con ferries también hacia Croacia y hacia Montenegro. Así que como veis, ¿no? Con mucho tránsito de pasajeros. Es también puerto de cruceros, puerto de cruceros. De hecho, MSC es uno de los puertos que utiliza en la zona del Mediterráneo. También tiene una historia, su puerto muy vinculada a las cruzadas. Aquí era desde donde salían los cruzados a Tierra Santa. Entonces era un lugar donde se reunían en el castillo, se reunían en la catedral y juntos salían en sus embarcaciones hacia Tierra Santa y la conquista de los lugares sagrados. Así que en Bari todo ha girado pues prácticamente alrededor de su puerto, ¿no? Que como veis a día de hoy sigue con gran importancia histórica, a día de hoy se dedica sobre todo a sacar todo el producto agrícola del sur de Italia, para Y la aquí exportación de producto agrícola. yo creo que en Bari lo que merece la pena es sumergirse en la zona de lo que llaman la Bari Vecchia, ¿no? La Bari antigua, la Bari vieja, ese laberinto de calles, ¿no? Y disfrutar un poco de esa zona, un poco, a ver, no sé si decir la palabra folclórica, ¿no? Pero un poco lo más original, lo más genuino, ¿no? A lo mejor. Idéntico. Sí, sí. Pedro, tienes razón, es lo que... Sí, perdonar, sí, sí, es una zona que es espectacular, es pues eso, el casco viejo, sin lugar a dudas, y solo el disfrute y pasar incluso por la catedral, ver a San Nicolás, merece la pena. O simplemente a la gente, a las mujeres haciendo las famosas orecchieti, que te las vas a encontrar allí cuando estás atravesando el Bari Vecchia, ¿no? Es muy, muy chulo, sin lugar a dudas. Sí, que además no las hemos puesto en la sección de Comete el Mundo, pero son muy típicas también. La verdad, De aquí... esas calles... Dime, Perdón. Patricia. No, que esas callejuelas que son interesantes porque si pensamos, Bari ha sido lugar de peregrinación gracias a San Nicolás de Bari y hay una curiosidad, la catedral de San Nicolás de Bari es de las únicas en el mundo donde se reza o católico como ortodoxo. No sé si sabíais esa curiosidad. No. Pues San Nicolás es un santo muy importante para los ortodoxos. Así que dentro de esa catedral, que es católica, hay una capillita para ritos ortodoxos. Y entonces es muy curioso. Puedes ver una mezcla de gente en ese laberinto de calles medievales muy curioso. De ahí la tradición por Papá Noel, ¿no? Ahí por San Nicolás, en la zona. De hecho, es el San Nicolás, San que Nicolás lleva no es Santa Claus. no es festivo en muchas zonas de Italia hacia el 26 de diciembre, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo de santo? No, 26 de diciembre es Sant Esteban. Santo San Esteban, Esteban. perdón, sí. Sant Esteban. Él es 24, 25 de diciembre, San Nicolás.
Pues Dale, Miguel. después de disfrutar de Bari, pues vamos a salir para descubrir, bueno, en esta fase del viaje, tres de los puntos más destacados de la Puglia, como son Brindisi, Lecce y Galípoli. Entonces, si os parece, vamos a empezar por Brindisi, tal y como hace el itinerario, y ¿qué nos puedes contar acerca de Brindisi, Patricia? Pues Brindisi igual, una ciudad portuaria muy, 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 muy interesante, con un centro muy elegante, con un centro muy dinámico para disfrutar en cualquier momento del día. Tiene también una parte histórica de sus callecitas, ¿no? Que van girando alrededor de la catedral, y es una ciudad con dos castillos, con el castillo de Federico II y el castillo de los aragoneses. Entonces es una ciudad con un panorama y una costa muy, muy diferente, con una parte moderna muy, muy dinámica, en el estilo del siglo XIX, y una ciudad encantadora donde uno no se cansa de pasear, no se cansa de pasear. Y luego de aquí tiramos a la llamada Florencia del Sur, con un barroco fantástico. Hablamos de Lecce. ¿Qué podíamos destacar en esta ciudad? Pues que es una ciudad que más que podemos decir que está esculpida. Realmente Lecce es una ciudad que, aunque bajo las fachadas barrocas que vemos a día de hoy hay unas raíces que son griegas, romanas y normandas, Lecce a día de hoy se presenta ante nosotros como una de las ciudades barrocas más bellas de toda Europa. Además tiene una historia muy curiosa detrás, y una característica es que, a pesar de que es una ciudad muy antigua, parece que todos los edificios se han construido a la vez, aunque decimos que no, ¿no? Que tienen orígenes mucho más antiguos y de diferentes épocas. Fue la ciudad que, cuando llegó la Reforma Protestante en Europa, y la Iglesia decide que, para expresar que seguían siendo los que tenían su poder aquí en la tierra, era la Iglesia, se utilizó el arte barroco como medio de expresión. Y esta ciudad, que estaba bajo la corona española en aquella época, decidió convertirse en un centro barroco. Aprovecharon que la obra local era caliza, dorada, preciosa, que cuando le da el sol somete a la ciudad a unos brillos increíbles. Y así, poco a poco, porque la Iglesia quiso exponer como su máxima expresión de poder, se fue convirtiendo en este barroco lechense único, especial y caracterizado por esa piedra doradita. Así que pasear hasta la plaza de la catedral, simplemente viendo las fachadas, observando los ornamentos de los balcones, de las puertas, de las ventanas, es una fantasía. Parece que viajamos a otro planeta, que no tiene nada que ver con lo que hemos venido viendo hasta ahora. Pero Así que es como bueno, una ruptura, algo diferente. estamos a Mira, saco con lo más bonito del viaje, yo creo, ¿no? Ahora mismo, en el este momento. sitio, Es uno el de los sitio, highlights, sí, es uno de los highlights. sí, sí, el sitio de Leche es tremendo. Solo como info, ¿vale? La parte de la Porta Napoli está construida hacia el 1548 en honor a Carlos V. Y cuando te fijas en el escudo que está arriba, pues ves perfectamente la referencia a este rey. Por supuesto, todos los anagramas y con todo su escudo fantástico. Curioso, curioso. Merece la pena. Ese punto histórico. Si os parece, mira, vamos a poner, como hemos hablado mucho de aquí, Patricia está súper, súper animada ahí, se nota que te gusta. Vamos a poner un vídeo para que descansemos un segundín y cojamos bebamos un poquito de agua. Vemos Galípoli, un pequeño vídeo de Galípoli de 50 a 60 segundos y seguimos, nos cuentas un poco qué se puede ver aquí. ¿Te parece? Pues Miguel, dale caña, pónmelo. Pónmelo, Miguel. Pues tú contarás, Patricia, porque esto tiene buena pinta.
Pues es que Galípoli casi solo con el nombre ya se está vendiendo sola, porque Galípoli en o antiguo querían decir la ciudad bella, la ciudad hermosa. Y es cierto que a día de hoy a nivel construcción tiene una mezcla de ese carácter un poquito barroco, muy mediterránea, pero para mí la belleza en toda la naturaleza que le rodea. De hecho, creo que tenemos un mar maravilloso en Europa que es el Jónico y yo propongo que dejemos de utilizar la expresión un mar caribeño para referirnos a un mar bonito y empecemos a utilizar el mar de la Pulla para hablar del mar más bonito del mundo, porque Carlos estarás conmigo que ese Jónico de aguas transparentes que cuando se alejan es un azul que ilumina los ojos, es único en Europa y eso es lo que sin duda alguna destaca en Galípoli, ¿verdad? Esas playas, ese agua transparente, ese ambiente nocturno. Carlos, ¿a ti qué te parece Galípoli? No, sin lugar a dudas, es un sitio estupendo y con mucho ambiente, efectivamente, tanto nocturno como diario, sobre todo en la época veraniega, por supuestísimo. Pero también es cómodo de visitar en la época de invierno, aunque suele hacer ciertos vientos, pero es curioso, es una ciudad chiquitita, chiquitita, unos cuantos bares abiertos, pero muy, muy, muy bonita de transitar. Y tiene una curiosidad, Galípoli. Galípoli durante mucho tiempo fue una de las mayores industrias del aceite para lámparas. De hecho, Londres, París se iluminaba con el aceite de no vamos a ver Eh, las almazaras porque están bajo tierra, están subterráneas y eso es muy original. Son kilómetros y kilómetros de almazaras bajo el suelo de Galípoli. Es muy curioso. Si me permitís, porque aquí pues está bien que en el chat nos digan cosas. Y yo creo que ha sido por el vídeo, porque como han salido cosas de Navidad, han salido cosas de diferentes épocas del año, aquí hay un level que nos pregunta, ¿cuándo es la mejor época para viajar a la Puglia? Yo creo que no hay mala época, ¿no? Pues si a mí me permites, la mejor época es cuando tengas tiempo y ganas, eso por descontado. Ahí, ahí. Pero no olvidemos que es un destino puramente mediterráneo. Entonces, realmente nosotros lo operamos todo el año. Para mí el invierno tiene la magia, porque Ay, Patricia, se te ¿no? corta la voz. Tienes que no muevas la Ok, cabeza y quédate quieta, así, hablando. me pide también muy difícil, pero lo voy a intentar. Ahí está. Entonces, como te decía, el tiene la gran particularidad de que nos dejan las ciudades y las carreteras solo para nosotros, pero sin duda la primavera y el verano va a ser cuando la gente de la zona salga a la calle, el Mediterráneo esquíe, y lo sabemos que nosotros somos un país mediterráneo, que en verano y en primavera nos cambia el carácter. Pero os aseguro que hace en otoño, solo por ver esos campos que vamos a ver en ocres y en dorados también es muy bonito y el invierno tiene la particularidad que es solo para nosotros, ¿no? Así que cualquier época es buena, pero siempre, pues como todo el Mediterráneo, con una prioridad para la primavera y el verano. Bueno, pues vamos avanzando en este super itinerario que ya sabemos que Europa Mundo nos lleva de la manita y está todo súper bien organizado. Y yo creo que llegamos a un punto donde es uno de los destinos hit, ¿no? Algo que tenemos que destacar sí o sí en este programa, que es Alberobello. Si queréis, una vez que hemos dejado Brindisi, si queréis, ponemos un vídeo y vemos cómo es Alberobello y nos cuentas, porque además es famoso por esto que antes decía Miguel, los tuyos, que no es que es algo que sea aburrido y malo, sino que es algo muy bonito. Así que, Miguel, ¿nos pones el vídeo y que nos cuente Patricia? A mandar. Pues venga, pónmelo. Y no olvidemos Patrimonio de la Humanidad. Sí, habéis visto ahí todo lo que sale son trullos,
pero seguramente nos lo va a contar, que son esas casas con el techo cónico, ¿no? Patricia, dinos. Pues sin duda alguna, Arberovelo puede ser la más famosa ciudad o localidad vinculada a los trulis o trulos, pero realmente no es la única, porque Pues los trullos trulis, en italiano, en español trullos. trullos o trullis, sí, para los italianos, efectivamente, pues los trulis han sido una construcción muy común en la región desde época prehistórica y ha tenido dos orígenes esencialmente. Uno, porque eran construcciones que permitían ser casi mimetizadas con el ambiente para que los piratas no vieran dónde estaba la población, o sea, para protegerse de los ataques del mar. Y llegó un momento en el que el truno se convirtió en un símbolo de la viveza del pueblo pugliese. Porque cuando la Puglia estaba bajo el control del reino de Aragón, había señores feudales, ¿no?, controlando la zona. Y como la Puglia es una región agrícola espectacular, de hecho tiene los mejores olivares de toda Italia y tiene vinos de muy buena calidad, pues claro, había mucho campesino, ¿no? Mucho campesino. Si gestionaran la tierra, entonces para no pagar los impuestos por las casas donde ellos viviendo en los trulos. ¿Por qué? Porque no podían demostrar los señores feudales que eran casas. Estas construcciones, como bien decía, son unas estructuras cilíndricas con un techo cónico. Con la particularidad que ese techo que parece de piedras no es un techo, es un perfecto en el que quitar No, una única piedra concreta para que todo el techo se desmorone y no parezca una casa. Entonces, los trulli de Arberovelo se hicieron para no pagar impuestos. Nace Arberovelo como una localidad de trulis para no pagar impuestos. Entonces, porque en el siglo XVII se crean 40 trulis para poder vivir familias, vivían 40 familias y no pagan impuestos, porque cuando venían de desmontaban y decía, aquí no vive nadie. Y ahí nacen los trulis y ahí se empiezan a popularizar y a hacer cada vez más comunes y que se conserven, ¿no? Hasta prácticamente el día de hoy. Así que es un caso como la vía de evasión de impuestos. Tal cual, tal cual. Es verdad que, fijaros que en el área antes no había tantísimos, pero hoy en día se cuentan más de 1.500 trulis en toda el día de Alberobelo. Es un espectáculo. Y verlo tanto durante la mañana como sobre todo al atardecer. Nosotros tuvimos la suerte incluso de verlo. Yo fui en pleno enero y era la segunda semana de enero, todavía estaban con las luces de Navidad y era un espectáculo. Fue algo muy, muy chulo, muy interesante. Es que ya la experiencia de andar por una pequeña localidad con esas construcciones que parecen de ensueño, con esos tejados, con esas decoraciones, ¿no?, que ponen a modo de protectores, que si símbolos astrales, zodiacales, es un sitio único, único. Vayas en la época que vayas y en el momento del día que vayas, porque no hay nada parecido y sobre todo en la historia con ese guiño tan gracioso a la población local. Es una aventura que no se puede perder. bueno, Pues yo creo que es evidente que hemos estado en uno de esos puntos muy importantes en este itinerario. De hecho, os contaré un secreto, y es que aquí en la mesa de debate de qué fondo íbamos a poner y qué itinerario, una de las opciones, evidentemente, eran los trullos, por su gran significado en ese itinerario, y otro es al destino donde vamos a ir ahora, que es Matera, porque la verdad es que es otro destino de esos que no te dejan indiferente, ¿no, Patricia? ay, Patricia, no sabemos qué le pasa a tu micrófono, pero no se te escucha, se corta. Que como les decía, os decía que sí, porque es hablar de la historia de la humanidad. Aquí lleva viviendo, es un núcleo habitado desde hace más de 9.000 años, hace más de 9.000 años. Y que Matera ya se ubica en la Basilicata, que es otra región que a diferencia de la Puglia, si la Puglia era llana y agrícola, la Basilicata es montañosa y llena de parques nacionales. Entonces, justo en ese punto donde la Puglia y la Basilicata se juntan, se levanta Matera. Y Matera es una ciudad que se ha hecho desde la construcción de los sasis, que son cuevas que de forma
no de forma natural, de forma artificial, el hombre fue excavando en la propia roca para ir creando sus habitáculos, ¿no? Entonces es una ciudad que antes de tener construcciones como las que vemos ahora mismo, toda la vida se hacía en las entrañas de las montañas en las que se apoya. Y eso Se va. No, no te escuchamos. No te escuchamos, Patricia. No sé qué ocurre, pero no te escuchamos. Bueno, No yo sé si a creo lo que lo mejor que te vamos a pongas hacer, lo que un vamos a poquito hacer, más porque atrás o algo. lo que nos pide el cuerpo ahora mismo, Patricia, mira, lo vamos a hacer una paradita, porque lo que vamos a hacer es irnos a cenar algo, que yo creo que ya nos lo está pidiendo el cuerpo, y si quieres te pones unos cascos y probamos así, ¿vale? Pues, Peter, sabéis que después de Basilicata lo que hacemos es dormir en Nápoles, pero aquí vamos a hacer vamos a hacer una parada porque lo que necesitamos y nos están pidiendo ya los levelers, ya sabes lo que es, Pedro, ¿no? Hombre, es que ya, como tú bien decías, estamos a punto de llegar a la hora de la cena y es que ya va entrando un poquillo de hambre. Aunque vamos a tratar de hacer un poquillo ahí, un poco de todo, ¿no? Quizá comida, cena o algo de bebercio, que sabéis que nos gusta mucho. Así que, ¿qué te parece si pones la cabecera y entramos a la sección de Cómete el Mundo? Venga, vamos a comernos Pues la venga, comida. dale. Hombre. Pues eso, que sepáis que vamos a una zona que se come de escándalo, que es famosa por muchísimas cosas, por su vino, por su comida, entre otras cosas. Vais a poder probar uno de los mejores aceites de oliva que se fabrica en Italia, aunque aquí no vamos a hablar de él, porque para eso está el de España, que es mejor. Entonces, si os parece, primero que he visto algo así un poco como para empezar, ¿no? Como un entrante. Burrata. Carlos, tú esto lo conoces, sabes que es un queso, pero cuéntanos, vamos a hablarle a la gente primero de esta burrata como entrante. Nada, la burrata básicamente lo que nosotros conoceríamos más parecido sería la mozzarella, pero esta es bastante más suave, bastante firme y al abrirla es un interior cremoso, delicado, tremendo, merece muchísimo la pena. Y Bueno, eso está, sí, nada, a comerlo sencillito, aceite de oliva, tomate y nada más. sí, sí, algo verdecito para darle color, ¿no? Y ya está. Y punto. Bueno, un entrante de escándalo. Yo, la verdad es que me gusta mucho, yo soy muy quesero y reconozco que es un plato para empezar buenísimo. ¿Qué te parece si continuamos con algo así entre primero y segundo, yo qué sé, una focaccia, que además es muy típica en Bari, la focaccia varese? Exacto, la focaccia barese, pues al final es básicamente un pan, es muy esponjoso, muy aromático, se suele mezclar con tomate, aceitunas y aceite de oliva y para adelante. Muy sencillito de comer y es cierto que en algunas ocasiones, como antipasto en los restaurantes italianos en España, pues es muy parecido lo que hemos visto en alguna ocasión. Sí, sí, porque además todo el mundo conoce la pizza napolitana, pero esto es, como tú decías, pues ese pancito que te ponen antes que no sabes si comértelo después o antes de que llegue el segundo plato y tal. Así que, bueno, pues ya me está dando mucho hambre, ya me da mucho hambre. ¿Te parece? Mira, vamos a pasar a algo ya un poco más consistente. Hablamos del polpete, que por el nombre podría ser pulpo pequeño, pero no, ¿eh? Son como unas albóndigas. Cuéntanos. Tal cual. Son albóndigas y hechas como en algunas ocasiones hemos hecho nosotros en la casa con las croquetas de aquello que nos sobraba. Pues estos en vez de hacer croquetas lo que hacen son albóndigas con aquello que ha sobrado. En vez de desperdiciarlo, pues se utilizaba para hacer estas albóndigas. Comida súper familiar y riquísima. Sí. Fabuloso. Además, muy parecida a la nuestra, pan rallado, huevos, queso, quizá alguna hierba aromática, ¿no? Pero salsa de tomate, que no falte, ¿no? Casera. O sea Eso que, es. Eso es. Es un punto bueno, eso de darte cuenta que toda esta área es súper de casa. Y entonces, a precios, por cierto, mucho más reducidos que tanto en la zona norte como en la zona romana. o sea que se nota también. Bueno, pasamos a otro plato que se llama pancherotti, que son unas pequeñas empanadas fritas o que también a veces se hace el horno y que están rellenas. Así que todo tuyo, Carlos.
Pues esto es justo, son crujientes, muy crujientes por fuera y muy suavecitas por dentro y pues es lo relleno de varios tipos y alegría, compartir y tema informal, festivo Pues para la gastronomía italiana. hay tomatito, mozzarella, etcétera, jamoncito. Tiene buena pinta, ¿eh? Esto que te sale por aquí. Está fabuloso. Qué época, qué hora más mala es esta, por Dios. Bueno, vamos al postre. Venga, ya hemos comido un poco, nos hemos llenado ahí la tripilla y el pasticchiotto, ¿no? Creo que lo he dicho bien, seguramente Patricia me dirá si lo he dicho bien, que es un pastel italiano típico, que es de la ciudad de Lecce, donde hemos hecho parada antes, y que dice que se remonta al siglo XVIII. Así que todo tuyo, Carlos. Nada, un postre muy, muy sencillito, súper contundente, eso sí, no esperemos que sea algo suave. Es una masa crujiente por fuera y una crema suavecita por dentro. Sí, esa Eso es. crema, me parece que lo abren, ¿no? Si sale ahí la cremita, esto yo que estoy muy goloso, madre mía. Sí, no, Bueno, no, es muy pues espectacular, ¿eh? Merece la pena. nos hemos comido el postre, pero bueno, no hemos dicho que en esta zona hay unos vinos excelentes y tendríamos que hablar de vino, porque Puglia es una región muy vinícola y que es muy importante en Italia, donde hay muchas variedades de vino, entre ellos el primitivo de Manduria. Esto Y es. bueno, que la gente dice que es muy intenso y afrutado. Yo no lo he probado, tú, Carlos, seguramente sí, que lo puedes contar. Lo probé, sí, 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 sí. Y es verdad, es un vino potente, ¿eh? No, no es de aquellos que dices, bueno, no, no, es un vino Suavito. potente, con muchas notas de fruta madura, con especias y un toquecito de dulce natural. A mí eso fue lo que me echó un pelín para atrás. Yo soy pues más de otro tipo de gusto, pero bueno, es un buen caldo, ¿eh? O sea, realmente eh, el- merece la pena. O sea, no se parece a nuestros Riojas, ni... No, pero bueno, es un poquito más afrutado, ¿no? correcto, correcto. Bueno, pues ya nos hemos pegado el festín, hemos comido, hemos Bueno, Pedro, a ver, bebido. un festín, un festín. Hemos picado algo, tampoco te pases, ¿eh? Vamos, a ver, Bueno, esto al es un menos poquitín. mentalmente, mentalmente. Pero hemos dicho Eso que es. además esto es importante, que la gastronomía en este viaje, sí en todos, yo creo que es algo muy importante y algo que hay que conocer y disfrutar. Yo creo que en este viaje, en la Puglia, es algo sobre lo que hay que hacer especial hincapié. Así que hoy más que nunca nuestra sección tenía mucho sentido. Y nos habíamos quedado en... vamos a retomar el itinerario y nos habíamos quedado en Nápoles Ma- y aquí empieza, yo creo que un día de esos intensos, un día de esos que se coge con muchas ganas y que también van a ser de muchas horas, ¿no? Y es que cogemos ese ferry para ir hasta esa isla de Capri, ¿no? Sí, Patricia. si me Sí. permitís solo un segundito acerca de Matera, os digo porque esto sí va a ser una referencia muy importante, por si alguien Ujú. quiere entender de dónde sale esto, Mel Gibson en La Pasión de Cristo, cuando anda por las calles, cuando está subiendo hasta donde le crucifican, ¿vale? Calvario. Es justo en esta ciudad donde está filmada ese recorrido. Entonces ahí ya te da la referencia de cómo es este espacio tan antiguo y tan curioso con sus famosos, así sus cuevas aquellas tan potentes. Eso de verdad te deja muy, muy, muy inquieto esta visión de esta ciudad. Y Carlos, Patrimonio de la Humanidad también. Yo soy el que apunta los patrimonios de la humanidad. Tal cual. Patrimonio de la Humanidad también. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a otro sitio chulo. Miguel, ¿dónde nos vamos ahora? Has dicho a Capri, ¿no? Nos vamos a Capri, nos vamos a Capri y yo creo que aquí lo mejor es que veamos un vídeo, pero yo creo que vemos el vídeo a la vez que nos va contando Patricia, que la verdad es que lo vamos a disfrutar más un poco acerca de Capri. ¿Te parece, Patricia? Me parece muy bien. Pues venga, vamos allá. Y bueno, Capri, fijaos si es interesante que ya los antiguos emperadores romanos la eligieron como lugar de vacaciones. Tiberio creó aquí una villa donde traía a sus amantes y a sus efebos y aquí la venía a pasar en grande. Así que ha sido un lugar tradicionalmente de retiro. Una joyita mediterránea en medio de esas aguas azules, un promontorio rocoso blanco. De hecho, a media altura se encuentra la localidad de Capri, callejuelas estas que nos hablan de lujo, porque Capri ha sido siempre un destino vacacional para gente de nivel clase alta
que venían un poco huyendo también, ¿no? De ser reconocidos en las grandes capitales y en puntos así como muy, muy famosos. Así que Capri habla un poco de exclusividad, habla de Mediterráneo, habla de emperadores romanos y habla del azul del mar. De hecho, una de las cosas que nuestros pasajeros pueden hacer es disfrutar de un crucerito para llegar a los Farallones y ver esas rocas calizas saliendo del mar, que es todo un espectáculo, ¿no? Y de Capri nos vamos a otra espectacular localidad como es Sorrento, ubicada en un acantilado precioso. Creo que es una de las villas más bonitas del sur de Italia. Y aquí cuéntanos algo, ¿qué podemos encontrarnos? Pues mira, Sorrento, que es la ciudad de las sirenas, y allí eran las que perseguían el arco de Ulises, ¿no? Intentando engañar un poco a sus marineros. Y es un lugar que está construido sobre un acantilado espectacular, donde podemos ver esos hoteles, casi todos del siglo XIX, muy lujosos. Es la ciudad de los limones, de las naranjas, de esas bugambillas coloridas, tanto la moradita como la blanca como la naranja en cada esquina, y es la ciudad del limonchelo. Y estos pasajeros pueden disfrutar del limonchelo y comprar una rica botella de limonchelo de Sorrento, que es el lugar típico, como decíamos, de tierra del limón cedro, que tiene una cáscara muy gruesa y de la que se saca este licor tan rico, ¿no? El famoso limonchelo. Y ha sido Vale, lugar elegido por vacaciones por sobre todo los grandes burgueses, los nobles. Caruso pasó aquí los últimos días de su vida, ¿no? Lugar muy bonito. yo sé alguno que lo está escuchando, que ha escuchado el limonchelo, se lo han puesto así las orejillas de punta. Ha dicho, allí tengo que ir a probar esto. Yo tengo una en casa que, sí, que también debe tener las orejas de punta con escucharlo. Ay, ¿verdad? Es que esto le gusta mucho a la gente. Oye, vamos a hacer otro saltito y yo creo que vamos a ver también una de las cosas más bonitas que se puede, quizá podamos ver en el itinerario, donde Europa Mundo lleva incluida también la entrada y la visita guiada a este lugar que es Pompeya. Cuéntanos, Patricia. Pues Pompeya es prácticamente un libro de historia que nos permite conocer cómo se vivía en la antigua Roma. Pompeya, cuando fue sorprendida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79, era una ciudad portuaria donde diariamente se movían cerca de 1 millón de personas. Imaginaros por esas calles donde hoy podemos intuir por dónde pasaban los carros, cómo estaban marcados los pasos de peatones. Vamos a poder entender por qué nuestras ciudades son como son y tienen lo que tienen, y es porque ya lo había tenido inventado Roma. Vamos a poder ver esos moldes de los cuerpos sorprendidos por esa erupción. Es que ella no fue sepultada por la lava, solamente por la ceniza. Y eso permitió que durante 19 siglos quedara perfectamente conservada bajo el suelo para contarnos en el presente cómo se vivía en la antigua Roma. Y es una ciudad espectacular que, insisto, mira, ahí podemos ver los pasos de peatones en las calzadas. Es entender qué vivimos, cómo vivimos y entender que somos igual y tenemos la misma necesidad que los antiguos romanos, ¿no? Como acabamos de ver en la imagen. Así que una visita yo creo que es imperdible para poder entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y como decíamos, la tenemos incluida también con guía local, por lo que nos ayuda a entenderlo muchísimo mejor y siempre ahí bajo las vistas o a los pies del volcán Vesubio, que es el protagonista de toda la región. Una visita de verdad muy, muy interesante. Pues después de esta gran visita, después de esto, pues al final volvemos a Nápoles, que hemos estado antes, y vamos a disfrutar de esa ciudad, que es una de las ciudades, yo creo que más fascinantes, ¿no? Del sur de Italia, que tiene el casco antiguo como declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y yo creo que es una ciudad para vivirla, ¿no, Patricia? Es una ciudad para vivirla, salir a sus calles, eh, perderte entre la población local, un paseo por la elegante avenida Toledo, llegar por las callejuelas del barrio español, donde podemos encontrar la famosa calle de Maradona, ¿no? Dedicada a Maradona, a este futbolista que está al nivel del santo patrón, casi, lo tiene como San Llenando, ¿eh? Tan ubicado, tan importante como el propio santo patrón. Y es una ciudad superpuesta, es como una lasaña, es una ciudad de origen griego, encima romana, luego llegaron españoles, luego normales, es decir, se van superponiendo
siglos de historia en una ciudad que vive en la calle, una ciudad alegre, una ciudad colorida donde se come muy bien. Mira, sus calles huelen a comida y tiene un excelente patrimonio barroco y uno de los museos arqueológicos mejor conservados también y más interesantes de todo el sur de Italia. Así que Nápoles es, como decíamos, para perderse por sus calles, para saborearla con sus comidas y disfrutarla pues, involucrándote con la población local, que es gente además muy abierta y Pues vamos a muy pasar agradable, de sí, una Nápoles. ciudad que es muy bulliciosa, que es una locura y que es un tanto caótica, pero a la vez alucinante, a un sitio tranquilo. Ya para ir acabando el itinerario, vamos a ir hasta Casino para ver una enorme abadía y, bueno, también conocida por una batalla, una de las batallas más duras de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Casino hacemos parada para ver la abadía, Patricia, y yo creo que ya terminamos casi, ¿no? Eso es una película de pasado, porque aquí es donde San Benito de Norcha, patrón de todos los europeos, creó su primera comunidad benedictina y todo un símbolo de la reconstrucción de lo que implicó Italia después de la guerra, ¿no? Como bien decía Pedro, aquí tuvo pues, un bombardeo terrible en la época de la Segunda Guerra Mundial y casi por informaciones erróneas, ¿no? Todo lo que eran los aliados que iban a la conquista y la liberación de Roma bombardearon con la idea de expulsar a los alemanes y esta increíble basílica quedó destruida 100%. Pero nada más acabar la guerra, Italia, por su valor histórico y cultural, la levantó y como estaba en un origen, y parece mentira que ese lugar haya recibido esa historia tan dura, ¿no? Pero eso nos permite, como bien decía Pedro, cambiar el nivel del viaje, ir bajando del ritmo de Nápoles ya a ese final de viaje, unas vistas increíbles sobre el Valle de Ausonia, entender el, el poder estratégico que tiene la basílica, muy querido por todos los italianos. Ahí se conserva una de las grandes bibliotecas del mundo antiguo, ¿no? Muchos libros y obras se salvaron porque se llevaron a Roma antes del bombardeo, pero un lugar de verdad donde se mezcla esa historia y esa quietud que es tan necesaria después de un viaje y después de una visita a Nápoles. La verdad que sí, es un lugar muy especial, muy especial. Entero. Es así, sin lugar a dudas, merece la pena. Y lo que pasa es lo que tú dices, que necesitaríamos una o dos directos para poder hablar solo de aquella ciudad. Es cierto que hemos hablado de la entrada, porque también es lo más cómodo por esta vía, pero tenemos un vuelo directo desde Madrid a Bari y podríamos hacer solo el área de Puglia con ese vuelo tanto de entrada como de salida. Tenemos un vuelo que nos posiciona de forma directa desde Madrid allá. Es verdad que no es de las compañías que solemos recomendar porque es Ryanair en este caso, pero bueno, pues nos da la alternativa. Así que pues comentarlo simplemente para hacer un puro Puglia por allí, por esa zona. Sí, además, Europa Mundo, que lo sepan todos, da oportunidad a quien quiera continuar el viaje haciendo otro itinerario más, enganchando itinerarios diferentes por diferentes puntos de Europa, con lo cual podrían dormir en Roma y luego hacer un centro Europa o un Suiza, etcétera, etcétera. O sea que es una de las ventajas que tiene poder tener tantos itinerarios en la zona para poder enganchar uno con otro. Entonces, si dispones de más días de vacaciones, pues lo podemos hacer. Nos hemos dejado para el final la sección de ¿Sabías qué? Que ya nos queda muy poco tiempo hoy. Si quieres, ponemos aquí la cortinilla, Sí, sí. Miguel, y hablamos ahí un Vamos a poquito por hacerlo encima, por lo porque menos que la gente sepa las curiosidades. claro, además los levels ya sabes que son... le gusta el saber las curiosidades. El Venga, salseo, el vámonos. salseo. Dale. Bueno, Pues pues hoy el sabías haremos... que evidentemente es sobre la Puglia y Peter, yo creo que nos vas a dirigir un poco Sí, hacia qué curiosidades debemos saber. haremos un repasillo rápido, sobre todo algo de lo más curioso que hemos visto, que son los Trulli de Alberobello, perdón. Y bueno, pues ahí Carlos que nos diga si quiere alguna curiosidad, porque son patrimonio de la humanidad desde no sé qué año, etcétera.
Exacto, bueno, tal y como nos dijo Pepe, que Pepe nos saca todos los patrimonios de la humanidad. Y efectivamente, este es un área de patrimonio de la humanidad, es una construcción de piedra, tal y como ha comentado Patri, con techo cónico. Se levantó sin mortero. Si habéis estado en los pueblos negros de Guadalajara, pues es un poco ese tipo de construcción. Y nació claramente de la necesidad y del ingenio, algo que en lo que quitaba simplemente una piedra y todo el techo se desmoronaba de tal manera que no pareciese que es una vivienda. Así que de esa forma evitaban el tema de pagar los impuestos. Bueno, pues es algo en una vida sencilla, ligada a la tierra y a la tradición. Y que hay más de Y, 1500, que era la cosa curiosa, que la gente Sí, lo... señor. Sí, y de señor. aquí nos vamos a la naturaleza. En este caso, la curiosidad es acerca del Gran Cañón de Puglia. Carlos, ¿qué nos cuentas? Bueno, aquí estamos hablando de Gravinia dilatersa y es una garganta espectacular. En España tenemos algo parecido. Para mí sería el cañón de Río Lobos o quizá las hoces del río Duratón. Son para mí los más parejos, pero esto es muy angosto, es muy curioso y bien merece la pena. Ahí Y está. luego ya para terminar, ahora que tenemos el carnaval ahí a las puertas, pues qué mejor que hablar de la ciudad por excelencia del carnaval en Puglia, que es Putiñano, el que dicen que es el carnaval más antiguo del mundo, de Europa. No sé qué tan cierto sea esto. Aparte creo que se las gastan empezando el carnaval ya, terminando Navidades hacia diciembre y creo que finalizándola prácticamente creo que un día antes del miércoles de ceniza, ¿no, Carlos? Vamos, que les gusta la Sí, fiesta, sí, vamos. pero les gusta más que un tonto una tiza, vamos. 26 de Están diciembre, arranca. durante semanas con este carnaval, es impresionante. Y el pueblo entero se transforma y se celebra, por supuesto, con ironía, con alegría. Se trata de un carnaval de los, como habéis apuntado, de los más antiguos de Europa y destaca por sus carrozas, por la sátira, por la música y, sin lugar a dudas, por el color. Pues yo creo que las pinceladas han sido las justas y que, vamos, esto hemos matado un poco la curiosidad de nuestros levelers. Pero, Carlos, me vas a ayudar porque si no ya me veo contestando mensajes y teléfono acerca de, oye, ¿y esto entonces cómo lo podemos hacer? ¿Cuánto cuesta? Pues para eso nos puedes ayudar tú. Bueno, pues ya veis que en el cartel lo tenéis clarito. Nuestro circuito emblema en este caso es un 7 días, haciendo un Bellezas de Puglia y Campania, este recorrido que nos ha hecho de la mano Patricia con todos vosotros y con vuestro equipo. Y lo tenemos desde 1119. Estos son la parte de los servicios terrestres, pero los aéreos a este área pues están hablando de 200 euros, 230. Yo cuando fui en el invierno pues conseguí incluso una tarifa por 135. No es excesivamente caro y creo que sí merece la pena por conocer ese destino que está mucho menos masificado que otras áreas italianas. Claro que sí. Claro que sí. Pues yo creo que ya hemos resuelto todas las dudas, yo creo que generado esas ganas por conocer esta zona para aquellos que no la conocían y para volver a vivirla a todos aquellos que ya la conocían. Y como, fíjate, 1 hora 0007 segundos, esto es, pero es milimetrado, es lo que ya se ha pasado la hora. Esto siempre con amigos y hablando de viajes, siempre se nos pasa rápida la hora. Eh, ¿Vosotros creéis que algún leveler se habrá quedado con dudas acerca de viajar o no viajar al destino? Con dudas no sé, pero con hambre seguro. Con Ya te hambre, lo digo. seguro. Pues, Pedro, teníamos un vídeo preparado porque hemos hablado de ciertas cosas y es un minutito y le vamos a poner. ¿Por qué? Porque a Venga, mí me va, parece ponlo, que porque ya minutos más, minutos menos, nos da lo mismo y siempre es bueno saber. has caído. No le vamos a poner porque lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestras redes mañana, así que todos a verlo en nuestras redes porque lo vamos a poner mañana. Y es importante, ¿por qué? Porque es acerca de los sitios UNESCO que tiene la zona de Puglia. Y vais a ver en un minutito todo aquello que no podéis dejar de conocer, pero eso ya pues será mañana. Y hoy lo que vamos a hacer, y evidentemente, es agradecer a Europa Mundo, agradecer a Patricia y a Carlos el habernos acompañado y habernos enseñado esta región. Muchísimas gracias, chicos. De verdad que es un placer como siempre y estoy seguro que este año vamos a tener muchas oportunidades
ir hablando de otros destinos. Pues sí, además yo Muchísimas tengo gracias. muchas ganas de ese China que tenemos previsto y estoy esperándolo con muchísima ansiedad. Vosotros habéis visto como Pedro le gustan los spoilers, ¿eh? Ya ahí Sí, lanzando ya de verdad, destinos. no es nada discreto con las No es sorpresas. nada discreto, no es nada No, discreto. no. Bueno, Lo llevo fatal eso. bueno, pues mira, vamos a tirar de spoiler, Pedro. Te nos queda por delante en la continuidad. Tenemos pendiente ahora mismo un China. Vamos a visitar también aquí para los levelers Sharm el Sheikh, para aquellos que quieran hacer el veranito en Egipto de forma diferente. Vamos a volver a Madeira. No sé, es que vamos a continuar. No, ya sabéis lo que tenéis que hacer, seguirnos en las redes. Y por hoy, nada más que vámonos todos a cenar, una focaccia o lo que haga falta, ¿vale? ¿Te pareces a Pablo Motos? La semana que viene en nuestro En el Twitch que hormiguero. tenemos. Ahí está. Pues nada, cuidaos mucho, buena semana y encantado de veros de nuevo. Que vaya Un muy bien, abrazo. gracias por todo. Gracias. Adiós, un abrazo, hasta luego. Somewhere else, you and me can find ourselves, stop pretending we are lonely. I can't call your bluff, 'cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. Be that thing that you missed. I know you can't resist. Let me make your life easy. I wanna be your company. I wanna be